Hola queridos amigos, una vez más nos volvemos a encontrar para tener un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu cuidado y tu amor, por tu bondad, por tu palabra. Pedimos que nos bendigas, que nos des entendimiento y comprensión de tu palabra, que podamos conocerte y amarte. Por Jesús, amén. Bueno, el título de la plática de hoy es el poder de la palabra. La palabra tiene poder. Todos sabemos que cuando hablamos, cuando nos expresamos, siempre vamos a influir sobre las personas. Dicen los que saben que cuando tú le hablas a un niño y le estás diciendo, eres un tonto, eres un necio, eso se queda grabado en su mente de tal manera que lo condiciona para ser realmente lo que se le está diciendo. Así que se nos aconseja tener cuidado con lo que le decimos a los niños. También lo que le decimos a nuestra pareja o entre cónyuges se crea una influencia en la otra persona, de tal manera que podemos darnos cuenta cómo hay cónyuges que hacen o deshacen porque sus parejas se los están diciendo. Pero quizá lo más sorprendente, lo más importante que podemos ver del poder de la palabra es los líderes políticos, los líderes religiosos que mueven a las sociedades, mueven a las muchedumbres. Vemos por los documentales históricos cómo personas como Hitler, Lenin o Churchill, con su gran habilidad que tenían de oradores, movían a las multitudes. Y eso nos deja ver con toda claridad que la palabra tiene poder. Si eso es entre humanos, entre nosotros, ¿qué no será con la palabra de Dios? La palabra de Dios también tiene poder. Y la palabra de Dios tiene un poder tremendo. La palabra de Dios tiene una obra en todo el universo y en la mente y en el corazón de las personas. Siempre que Dios habla, sucede algo. Siempre que Dios dice algo, en la naturaleza o en las personas, en los seres, se manifiesta. Por ejemplo, Dios le dio la orden a la nada, porque no existía nada, y dio la orden de que se creara, de que se formara la tierra. Como nos dice allí en el libro de Salmos, capítulo 33, versículos 6 y 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que podemos darnos cuenta que por el poder de la palabra de Dios surgieron de la nada, no existía nada, pero con el poder de la palabra de Dios vino a la existencia las cosas. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sean las lumbreras, y fueron las lumbreras en la expansión de los cielos. Dios dijo, produzca la tierra árboles, flores, césped, y de la tierra surgieron los seres vivos de la naturaleza. Dios le dio la orden al agua, que produjera seres vivos, peces, aves,
y de las aguas surgieron esos animales. Pero es sorprendente ver que Dios, cuando habló, en su mente existía toda esa variedad de seres vivos, toda esa variedad de flores, toda esa variedad de flores con sus colores, con su textura, con su aroma, con su fragancia, estaba en la mente de Dios. Así que cuando Dios le dio la orden a la tierra que produjera flores, en el poder de su palabra iba su pensamiento. Lo que Dios tenía en su mente se transmitió en su palabra. Y su palabra hizo que de la tierra surgieran toda esa variedad de flores, de árboles y de césped. Igualmente, cuando Dios le dio la orden al agua, que del agua surgieran los peces y las aves, en la mente de Dios estaba toda esa variedad de peces y de aves que conocemos, con sus colores, con sus formas, con sus matices. En la mente de Dios estaba todo eso, y en su palabra iba encerrado el poder de crear lo que él estaba pensando. Igualmente, cuando le dio la orden a la tierra, que de la tierra surgieran los animales, los reptiles, todo eso surgió con el poder de la palabra de Dios. Así que podemos darnos cuenta que cuando Dios habla, su palabra tiene poder. Dios tiene la capacidad de la nada crear las cosas. Donde no existen, Dios hace que existan con el poder de su palabra. Cuando Dios estuvo aquí en la tierra, igualmente Él habló. Y cuando habló, sanó a los enfermos. Les dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Le dijo al ciego. Le dijo al paralítico que tenía 38 años de estar ahí tirado enfermo: levántate y anda. Echó fuera demonios. Cuando Jesús habló, dio la orden a los demonios: cállate y sal de él. Y al instante los demonios le obedecían. Calmó la tempestad. Allí con sus discípulos en el barco, en el lago, estaba la tempestad tan fuerte que los discípulos temían por su vida. Y Jesús le dio la orden a los elementos que se calmaran. De tal manera que los discípulos quedaron sorprendidos y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Así que podemos darnos cuenta cómo Jesús habló y en su palabra iba el poder. Dios le habló a los muertos. Le habló a Lázaro, que tenía 4 días ya en la sepultura. Las hermanas de Lázaro le decían: Señor, que ya está en descomposición. Jesús le dijo a aquel, pues no podemos decir aquel ser, aquel cuerpo en descomposición, Dios le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió y dio la orden: desatadle y dejadle ir. Así que, como podemos darnos cuenta, la palabra de Dios tiene poder. Pero también en la vida del ser humano se manifiesta el poder de Dios. Siempre que Dios habla, en las personas que desean escuchar la voz de Dios y las personas que son receptivas a la voz de Dios, también sucede algo en sus vidas. Allí en Salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra. Así que la palabra de Dios tiene poder. Ya hemos dicho anteriormente que este libro, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos este libro, cuando nosotros estudiamos este libro, Él nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nuestra mente es como una computadora. Dicen los científicos que la estructura básica de nuestra mente es como una computadora. Y que una persona, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando tiene enfermedades mentales, podemos decir que su mente es como una computadora que está loca, que ha perdido el control, que los circuitos están alterados. Y es una cosa muy interesante notar cómo las personas, o nosotros mismos, lo hemos experimentado en nuestra misma persona, que al estudiar la Santa Biblia, al leer este libro, nuestra mente se va aclarando, nuestra mente se va normalizando, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos van tomando su cauce normal, natural, y vamos experimentando ese cambio, vamos experimentando esa curación de nuestra mente al estudiar la palabra de Dios. Y conforme vamos estudiando y conforme nos vamos acercando a Dios a través de su palabra, nuestra mente se va normalizando. De tal manera que hay personas que han llegado a decir: Dios es mi psiquiatra, porque a través del estudio de la palabra han encontrado la paz, la felicidad y la normalidad en su vida. Por eso es muy cierto este texto: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También el apóstol Pedro, que caminó con Cristo, que escuchó a Cristo, que trabajó con Cristo, escribió allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice el apóstol. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios tiene el poder de crear en nuestro ser, en esta simiente corruptible que somos nosotros, que por el pecado nos hemos corrompido y nos hemos echado a perder. La palabra de Dios tiene el poder de crear una simiente incorruptible. Qué interesante. La palabra de Dios tiene el poder en aquella persona que está dispuesta a escuchar a Dios y a ser sincera con Dios, de que Dios a través de su palabra cree en esa persona una simiente incorruptible. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Nadie más puede crear en el hombre esa simiente incorruptible. Solamente Dios puede hacer al hombre bueno. En ningún otro lado tendremos esa oportunidad de que Dios nos haga buenos, incorruptibles. Pero también la palabra de Dios tiene otro poder, o por decirlo de otra manera, un poder contrario. Vamos a ver qué es lo que nos dice el mismo apóstol allí en Primera de Pedro 2:8.
dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así que las personas que deciden no caminar con Dios, las personas que deciden no aceptar la palabra de Dios, dice aquí que la palabra de Dios es para esas personas un tropezadero. La palabra de Dios tiene esa capacidad de hacernos ver lo que hay dentro de nosotros. Y la palabra de Dios hace que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, emociones, salgan a la luz, afloren, y entonces nos demos cuenta de lo que realmente somos. Y las personas que no están dispuestas a aceptar su realidad que Dios le dice, entonces esas personas, en vez de avanzar, en vez de crecer, tropiezan y caen, y se hunden en la maldad y en el pecado. Por eso la palabra de Dios también tiene ese poder, de ser un tropezadero para aquellas personas que deciden seguir el mal. La palabra de Dios también tiene una obra muy hermosa y maravillosa en la vida del ser humano. El apóstol Pablo, en su carta a un joven, al joven Timoteo, en su segunda carta, le escribió lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermosa obra quiere hacer Dios en el ser humano a través de su palabra. Dice que Dios nos puede hacer sabios. ¿Tú has pensado alguna vez en que podías llegar a ser un sabio? Bueno, con este libro tú puedes llegar a ser un sabio para la salvación. Tristemente hay gente que es sabia para hacer el mal. El mundo está lleno de esos sabios, sabios para hacer el mal. Amanecen pensando cómo robarle a las personas su dinero, cómo quitarle sus propiedades, y todo el día se la pasan planeando cómo hacerse en forma ilegal de lo que no es de ellos. Y se acuestan pensando en eso. Pero Dios, a través de este libro, quiere hacer de las personas sabios para la salvación, sabios para el bien. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, un sabio para la salvación. Y también dice aquí que Dios tiene el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tú y yo podemos llegar a ser perfectos a través de la obra de Dios en nuestra vida con su palabra. Porque nos dice aquí que su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que Dios puede hacer eso en el ser humano a través de su palabra. El profeta, o Dios, a través del profeta Isaías, en una forma un poco
poética, podemos decirle, nos dice lo siguiente, ahí en el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que Dios dice aquí clara y enfáticamente que su palabra hará lo que Él quiere y no volverá a Él vacía. Así que esa firmeza, esa seguridad que Dios nos da aquí de su palabra, que su palabra hará lo que Él quiere. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pasará la gloria del hombre, han pasado reinos, imperios, se han levantado imperios, han caído imperios, ha venido una generación tras otra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ojalá que tú y yo podamos aceptar la obra de Dios en nuestra vida a través de su palabra. Que ese poder que Dios tiene en su palabra se haga efectivo en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.